Aunque Jesús vino a perdonar nuestros pecados, si antes de que fuera crucificado fuimos pecadores, y luego de su crucifixión aún tuviéramos pecado, ¿qué sentido tendría la muerte de Jesús en la cruz? Para que Jesús pudiera morar en mí, Él murió derramando su sangre en la cruz. Además, con su resurrección, fuimos justificados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está claro que en Romanos 3:23 dice que somos pecadores a causa de haber cometido pecado. Sin embargo, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice que somos justificados. Si Dios nos dice que fuimos justificados, entonces somos justificados, ¿no es así? Por tal motivo, la mejor manera de alabar al Señor en la Pascua es diciendo, fui hecho justo, gracias a la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Gracias al Señor, fui hecho justo. Es la mejor manera de alabar a Jesús. Mediante la crucifixión y muerte de Jesús, hemos sido justificados. Ese es el verdadero significado de la Pascua de Resurrección.